Hola, mi nombre es Olga Carrasco, soy chinchinera, vivo en la ciudad de Santiago de Chile y ejerzo este oficio desde el año 2011. Yo me acerco al oficio del bombo chinchinero en un espacio no tradicional, como lo es la comparsa carnavalera Escuela Carnavalera Chinchín Tirapié. Es una comparsa de carnaval, como lo dice su nombre, que busca generar una identidad santiaguina, centrina, en un carnaval urbano. Es por eso que elige el tambor chinchín, ícono de la ciudad de Santiago y de la zona centro de nuestro país, como tambor y bombo corazón que mueve la rítmica y los bailes de esta comparsa. Ya en la escuela Chinchín Tirapié conozco al maestro Patricio Toledo Riquelme, chinchinero de tradición, muy destacado exponente del chinchín moderno, y con él empiezo a desarrollar el oficio en su faceta tradicional, trabajando por las calles del centro de Santiago y algunas fiestas populares de la zona centro, principalmente de nuestro país. Soy miembro del ensamble transatlántico de folk chileno a partir del año 2015, cuando la banda se disponía a grabar su primer disco, Volumen 1, invitada a colaborar en la cueca llamada Etnocueca con un breve solo de chinchín. Es entonces que comienza mi relación con el ensamble, luego me invitan a colaborar en un ritmo de cumbia. Más tarde me hago parte de algunos temas de ritmos nortinos, hasta que finalmente me convierto en miembro estable de la banda y los acompaño a la gira Brasil en el año 2017. El bombo chinchinero es un tambor de 2 membranas que incorpora en su parte superior un par de platillos hi-hat que están posados sobre una pieza torneada de madera llamada copa. El top o el plato de arriba está sujeto por tuercas y golillas de un fierro redondo con hilo llamado eje, que entra a través de la copa al interior del bombo y ahí se conecta con una wincha de cuero que se llama tirapié. La wincha de cuero sale por la parte de abajo del tambor y se conecta a la suela del zapato del intérprete con un gancho o un mosquetón. En su parte de atrás cuelgan un par de tirantes, tal como los de una mochila, para calzar el instrumento en la espalda. Esos tirantes idealmente son de cinturón de karate. El tamaño del aro varía según la estatura del intérprete. Los chinchineros parten tocando el instrumento desde muy corta edad. Los más pequeños incluso pueden partir desde los 3 o 4 años, así que el tamaño de un chinchín puede ir desde las 8 pulgadas hasta las 22 pulgadas en los intérpretes adultos de mayor estatura. A pesar de eso, los tamaños más comunes que podemos encontrar son 18 y 20 pulgadas. Los parches son de procedencia industrial, a pesar de que los cultores recuerdan antiguos bombos con parches de cuero o con trozos de radiografía o antiguos planos de mica.
La materialidad de un bombo chinchinero varía según el presupuesto del fabricante o de quien encarga, ya que es un instrumento de fabricación completamente artesanal. En general, los fabricantes de chinchines están dentro de las familias. A pesar de que pocos se dedican a fabricar de manera serial los instrumentos, cada cultor puede construir o reparar un chinchín de cualquier tamaño. Entonces podemos encontrar chinchines de materiales bastante precarios, por ejemplo, bombos pequeños que usen en vez de platillos un par de tapas de olla, hasta chinchines hechos con tambores de batería reciclada, con herrajes artesanales y platillos hi-hat de gamas medias o altas. En cuanto a su timbre, el chinchín es un instrumento que presenta una gran cantidad de armónicos, lo cual lo hace un instrumento un tanto estridente. La afinación varía de acuerdo al gusto de cada intérprete, a pesar de que en general se utiliza una afinación alta. Cada parche del chinchín cumple un rol diferente, siendo el derecho el grave y el izquierdo el agudo o repique. El timbre del parche derecho del chinchín puede asemejarse al de un tom de batería o el bombo, mientras que el parche izquierdo se asemeja al repique de la batucada o a una caja. Si bien esta diferencia de alturas puede ser dada por la afinación o por la característica material de cada parche, si es poroso o liso, principalmente esta diferencia se da por la característica de las baquetas. El chinchín se toca con un par de varillas de mimbre. La que se usa en el grave tiene una cabeza de tela rellena de algodón prensado, mientras que la otra es una varilla un poco más delgada que no tiene nada. El hi-hat se maneja desde el pie. Hay un gancho en la suela, en la parte del talón del zapato del intérprete, y es ahí donde se engancha la wincha llamada tirapié. El hi-hat del chinchín cumple el mismo rol que el hi-hat de la batería y también puede cumplir el rol del crash cuando se golpea con la maceta. El chinchín es un instrumento callejero y el chinchinero recorre distintos espacios urbanos y fiestas populares, llamando con gran volumen a los transeúntes para reunirse a su alrededor a ver su baile. Si bien sus orígenes son desconocidos, la aparición de los chinchineros está asociada a la llegada de los primeros organillos a la ciudad de Valparaíso en el año 1894 con el alemán José Strupp. Existen registros de hombres orquesta con sistemas de percusión similares al chinchín en Europa, acompañando a los organilleros europeos. A pesar de que hay registros de hombres orquesta criollos que son más antiguos que la llegada de Strupp, que también pueden ser mirados como antecedentes de lo que hoy conocemos como el chinchinero. Ya en los años 70 y 80, los antiguos organillos comienzan a deteriorarse y por esta y otras razones, los chinchineros comienzan a recorrer las calles de nuestro país solos, es decir, ya no acompañando la melodía del organillero, sino que agrupándose de a 3 o 4 chinchineros de distintas edades y ejecutando una rutina de rítmica y baile, naciendo así este nuevo formato que es hoy por hoy el más observado en las calles y en los espacios urbanos de Santiago y Valparaíso y que se llama coloquialmente chinchinero solo. Cabe decir que es en este contexto del chinchinero solo donde el baile presenta su mayor desarrollo. Al estar emancipado de la melodía, el tempo y la intensidad queda a disposición de los recursos coreográficos que el chinchinero quiere ejecutar. Por ejemplo, al apurar el tempo, los giros pueden ser cada vez más rápidos. Es en este contexto donde aparecen también ritmos nuevos. A los antiguos ritmos que vienen del repertorio de los organillos, tales como foxtrot, paso doble, vals, cueca y tango, se agrega ahora la cumbia y el onda disco, que es una especie de funk. Cabe de mencionar que estos ritmos son introducidos por el maestro Patricio Toledo Riquelme. En cuanto al chinchín no tradicional,
cabe mencionar a la Escuela Carnavalera Chinchín Tirapié, comparsa santiaguina, que es la primera instancia donde se forman chinchineros y chinchineras que no pertenecen a ninguna familia, cortando así la herencia por tradición familiar propia del chinchín tradicional. Además de esto, el chinchín en la comparsa Chinchín Tirapié cumple el rol del bombo en una banda de bronces, siendo así la primera instancia donde el chinchín aparece como un instrumento musical dentro de un ensamble callejero. En el ensamble transatlántico de folk chileno, el chinchín se introduce primeramente desde su repertorio rítmico tradicional, partiendo por la cueca en la etnocueca del volumen 1, luego el foxtrot y el vals que vienen en el volumen 2 y algunos ritmos no tradicionales que se tocan en el contexto del ensamble transatlántico son el salto, que es un ritmo del norte de Chile que tradicionalmente se toca con una batería de bombo, caja y hi-hat. En este caso hacemos una reducción entre el rol del bombo de banda y el plato de banda, utilizando este timbre en el ensamble al momento de acompañar a la fila de bronces. Con respecto a los grip utilizados para usar las baquetas del chinchín, hay dos tipos que son los que yo he observado. Para el primero, utilizamos el dedo medio y pulgar como pinza y el dedo índice estirado como apoyo. En el segundo, que es más parecido al grip de las baquetas de batería, utilizamos el dedo índice y pulgar como pinza y el resto de la mano como apoyo. Para lograr volúmenes más fuertes, podemos también utilizar golpes de brazo. Y para obtener sonidos más pianos o redobles, podemos utilizar los dedos. Cuando queremos utilizar nuestro plato como si fuera un crash, lo hacemos golpeando con la maceta arriba. Esto en general se usa para seccionar o bien para finalizar una coreografía o un solo. Entonces el brazo se levanta alineado con el hombro y la baqueta se mueve girando el hombro y el codo, de la siguiente manera. Cuando queremos decidir el largo que va a tener nuestro tirapié, debemos tomar la wincha de cuero, colocar el pie justo al lado de la salida del tirapié y con el hi-hat cerrado, la wincha debiera llegar hasta nuestra cadera. Luego ese debiera ser el largo ideal para nuestra estatura. Otra manera de regular en el momento el largo del tirapié es la postura del torso, ya que en el chinchín tú eres tu propio atril. Mientras más inclinas el torso, más corto queda el tirapié. En cambio, mientras más te yergues, más se alarga. Existen 3 tipos de golpe, por lo menos, que podemos obtener activando el hi-hat con el pie. El primero de ellos es el sonido de hi-hat o platillo cerrado. El segundo es el sonido de hi-hat abierto.
El tercero se conoce como la cachaña y es una combinación de ambos golpes. Para obtener un sonido de hi-hat abierto, debemos tirar el pie hacia adelante y hacerlo volver de inmediato para darle espacio a la cuerda para alargarse y al resorte para volverse a abrir. En cambio, para el hi-hat cerrado, el pie avanza hasta el final, hasta el tope de la capacidad de la cuerda y queda ahí. Para la cachaña, en lugar de hacer retroceder el pie en el momento del golpe abierto, dejamos el talón libre o lo levantamos y luego para cerrar empujamos el talón hacia abajo. Dentro de los ritmos que podemos distinguir en la rutina del chinchinero solo, está el onda disco, que es un ritmo similar al patrón de funk de la batería introducido por el maestro Patricio Pepa Toledo Riquelme. Y es más sencillo que los demás, así que es bueno para empezar si es que uno está recién partiendo con este instrumento. El platillo va a tierra llevando el tiempo fuerte y las manos se disponen de la siguiente manera. Más lento sonaría de la siguiente manera. Y a la velocidad real se escucharía más o menos de la siguiente manera. Entre los ritmos que me ha tocado interpretar en ensambles se encuentra el ritmo de salto, que es un ritmo chileno del norte, de la zona norte de Chile, que usualmente se toca con una batería de 3 percusionistas, bombo, plato y caja. En este caso, la reducción para el chinchín ocuparíamos el grave como el bombo, el hi-hat como plato, como el platillero, y la varilla como una especie de reducción de la caja. Lamentablemente no tenemos caja y no podemos redoblar con una sola mano, sería maravilloso, pero podemos hacer una especie de clave resumiendo un poco la rítmica de la caja. Yo lo toco de la siguiente manera. Más lento sonaría de la siguiente manera. Una variación que utilizo para momentos más sutiles de los temas es cambiar el parche de la mano izquierda por el aro o la cáscara y sonaría de la siguiente manera.
Dentro de los ritmos de la tradición que se pueden escuchar tanto en los chinchineros que tocan con organillo como en los chinchineros que tocan bombo solo, y en los no tradicionales está el ritmo de foxtrot, que es el más característico de este instrumento. Normalmente el foxtrot se toca a gran velocidad, aproximadamente a negra 151, por ejemplo, es un pulso en el que se puede distinguir. El ritmo de foxtrot tiene que ver con el swing y el platillo hi-hat se toca en los tiempos débiles. Es un ritmo más complejo ya para gente que domina un poco más el instrumento. El bombo tiene 3 golpes y se acentúa también uno de los tiempos débiles. El patrón sería este. Mientras que la varilla va acompañando en los tiempos débiles. 2, 1, 2, 3, 1. El ritmo completo sonaría de la siguiente manera. Más lento sonaría de la siguiente manera. El pulso del foxtrot con organillo sonaría más o menos de la siguiente manera. Mientras que el foxtrot de la rutina de baile de chinchinero solo, el más rápido, sonaría más o menos de la siguiente manera. En el repertorio del ensamble transatlántico utilizo el ritmo de foxtrot en nuestro tema Sopaipi Jazz. En este caso, el ritmo lo toco con swing y sonaría más o menos de la siguiente manera.
El movimiento de los pies para activar el tirapié cuando nos estamos desplazando es en primera instancia el de una caminata normal. Y los pasos de baile en general tienen que ver con juegos de cambio de peso entre el soporte y el pie del tirapié y todas las posibilidades de direccionar el pie izquierdo. Bien, ya al bailar, cuando se sube la velocidad, conviene asumir una caminata más a ras de piso con la articulación de las rodillas más disponible y suelta. Esto sería de la siguiente manera. En el caso de los ritmos que lleven 2 golpes seguidos en el hi-hat, como es el caso del vals, el cambio de peso quedaría de la siguiente manera. En el vals en particular se camina con el pie izquierdo en el tiempo 1, el tiempo 2 se toca suspendido a ras de suelo y en el tiempo 3 se pasa el peso.
El patrón de cueca es el ritmo más complejo de los ritmos del repertorio tradicional del instrumento. Esto es sobre todo por la disociación que implica, pues en este caso los tres instrumentos están haciendo tres ritmos separados. El pie, el hi-hat, va a ir en el tiempo 1, 3, 4 y 6, mientras que en los brazos se va haciendo el patrón tradicional de la cueca, tal como el del cajón peruano. Entonces sonaría de la siguiente manera. En el caso del desplazamiento, los cambios de peso en los pies quedarían similares a los del vals. Entonces, el tiempo que no se toca se usa para pisar, para avanzar, se toca un plato suspendido en el aire y el segundo plato cambia el peso. En cuanto a la coreografía, hay algunos pasos de la coreografía tradicional del baile de cueca que se pueden trasladar al chinchín, manteniendo siempre el patrón que se toca en el hi-hat. Por ejemplo, el floreo. Y también el zapateo. El zapateo es un paso bastante exigente físicamente y requiere tocar el plato con una pequeña suspensión que no llega a ser un salto. De la siguiente manera.
Acción.